Este sermón fue predicado el 17 de noviembre de 2024 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado ¿Cómo ser justificados por Dios?, basado en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 31. Pero ahora la justicia de Dios, aparte de la ley, ha sido revelada siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo a todos los que creen, porque no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ofrenda por el pecado mediante su sangre, que se obra mediante la fe, para demostrar su justicia, porque en la paciencia de Dios mostró perdón de los pecados cometidos anteriormente, para demostrar su justicia en el tiempo presente. Él mismo fue el justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está vuestra gloria? De ningún modo. ¿Por qué orden? Andanzas en absoluto, sino por la ley de la fe. Porque consideramos que el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley es Dios solo el Dios de los judíos. ¿No son también los gentiles? Así ocurre con los gentiles, porque hay un solo Dios que justificará a los incircuncidados por la fe y a los incircuncisos por la fe. Luego, por la fe invalidamos la ley, al contrario, establecemos la ley. El contenido del texto de hoy inicia con la segunda parte de la carta a los romanos. Pablo habla de la doctrina bíblica de la sola fide, es decir, la verdad sobre la justificación únicamente por la fe en Jesucristo. Es una verdad bíblica cuyo descubrimiento en mi vida resultó en una conversión, en un gran avance. Fue sumamente liberador para mí y me trajo verdadera paz y la convicción de que el favor de Dios hacia mí no dependía de mis esfuerzos, méritos u obras, sino solamente de su gracia. Y que teniendo fe sincera en Jesús, puedo estar seguro de que he sido salvo. ¿Por qué? Porque Dios promete vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 31. En este pasaje Pablo responde a la pregunta: ¿cómo puede un hombre pecador que merece juicio y separación de Dios convertirse en un hombre justo ante los ojos de Dios? Anteriormente Pablo habló sobre la culpa universal de todas las personas. Cuán profundo y común es el pecado. Dijo que tanto los judíos que recibieron la ley y la violan como los no judíos que tienen la ley de Dios grabada en su conciencia y actúan en contra de ella, ambos grupos son culpables. Luego Pablo dijo: ¿cuál es el veredicto de Dios, la respuesta de Dios a la iniquidad del hombre? Y esa es la santa ira de Dios. Dios es justo y no trata el pecado a la ligera ni con indulgencia. Si no, Romano terminaría en el 3:20, seguramente terminaríamos en el infierno. Pero gracias a Dios, las buenas noticias siguen a las malas. Después del versículo 20 viene el versículo 21. Y en el texto de hoy el apóstol habla de cómo un pecador que quebranta los mandamientos y peca puede ser declarado inocente. Versículo 21. Pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, atestiguada por la ley y los profetas. Comienza con la palabra importante pero. Tenemos el lienzo negro de nuestros pecados. Tenemos el juicio de Dios. Y aquí hay luz en la oscuridad. La verdad que trae la salvación. La gran palabra pero viene. Pero ahora la justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia ha sido revelada, y la justicia sobre la que escribe Pablo es de Dios, no la nuestra. Cuando enviamos nuestro currículum a un empleador, le comunicamos: por favor, mira aquí, por favor, acépteme. Esta es mi lista de créditos. No hay nada aquí que me descalifique. Mostramos nuestra justicia y terminamos: pido que se considere positivamente mi solicitud. Así que en todas las religiones, aquí está mi currículum, mi justicia. Pero Pablo dice que la justicia no es algo que podamos darle a Dios. Dice que la justicia es revelada y por lo tanto dada por Dios. Es algo que Él nos da
no es algo que nos debemos o algo que hayamos logrado. La religión dice, Dios mira mi justicia y acéptame. El Evangelio dice, esta es la justicia de Dios con la que os acepta. Pablo está hablando de la justicia que ha sido revelada, por lo que si eres reconocido por Dios como un hombre justo, es público y puedes verlo ahora sin suposiciones. La justicia que se anuncia a todas las personas, pero eso no significa que todos los acepten. Pero ciertamente no se trata de un código oculto de información para personas iniciadas y seleccionadas. La ley y los profetas dan testimonio de ello. Esto no es algo inventado por un apóstol, una enseñanza nueva. Esto no es algo de la nueva reforma. El Antiguo Testamento da testimonio de ello. Ella se ha revelado ahora para que puedas recibir esta justicia ahora, beneficiarte de ella hoy. No es algo que tenemos que esperar, algo incierto o algo potencial. Ahora cada uno de nosotros puede ser justo delante de Dios. Versículo 22. Y esta es la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay diferencia. La justicia de Dios declara sobre el hombre viene a través de la fe en Jesús. El concepto de fe es dominante a lo largo de este pasaje. No se trata de fe en general, solo para que tenga fe. Como dijo el presidente Eisenhower de los Estados Unidos, se fundó sobre una profunda fe religiosa y no me importa de qué tipo. Este es un enfoque típico de hoy en día y todo lo demás se considera dogmático. Cualquier concreción se considera enemiga de la apertura confusa y gelatinosa. Pero a Dios le interesa señalar el objeto de la fe, no creer en algo. Estamos hablando de fe en Dios, pero la Biblia especifica, se trata de fe en Jesucristo. Pero sigamos adelante. No se trata de que Jesús sea un buen maestro, se trata de Jesús como el Hijo de Dios que hizo el sacrificio perfecto por nuestros pecados. La fe no nos salva, ni siquiera la fe en Dios en general, sino la fe en Jesús, porque su obra en la cruz hizo posible que Dios nos declarara justo. Este fue un hito en el viaje espiritual de Martín Lutero. Bueno, hoy puedes saber que soy justo a los ojos de Dios. ¿Cómo? La manera de hacer que esto suceda es creer en Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá. Como mencioné, fue enormemente liberador para mí. No podía creerlo cuando los misioneros que me hablaron del Evangelio me dijeron que éramos salvos por la fe, no por las obras. Por supuesto, no negué mi fe, pero no podía imaginar cómo alguien podía decir que no podía obtener la aprobación de Dios con mis acciones. Y luego me animaron a leer el Evangelio de Juan y el libro de Romanos y resaltar los versículos sobre la vida eterna y la justificación. ¿Cuál es su condición? Fe. Fe y solo fe. Juan capítulo 3, versículo 36, primera de Juan 5, versículos 2 al 13. Este versículo también dice que esto es justicia para todos los que creen en Jesús, no para algunos, no para los creyentes de esta iglesia y menos de aquella iglesia, no para creyentes que son mejores o más espirituales, no. Cada creyente en Jesús es declarado justo a los ojos de Dios debido a la obra de Jesús. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta justicia solo la podemos recibir desde fuera, porque todos hemos pecado. Ninguno de nosotros es justo, ninguno de nosotros es inocente, todos violamos la ley. Decir que todo el mundo es pecador no suena a absolución. Él no dice, bueno, todos somos pecadores, este es nuestro destino, es bastante humano, Dios lo mirará con gracia. No se trata de una observación psicológica neutral, de la que no se desprende nada más que existir comprensión. No es así como Pablo usa las palabras sobre la culpa universal. Es más bien una especie de acusación y veredicto. Han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces estamos separados de Dios y su gloria. El pecado nos separa de Dios. Todos han pecado. No hay diferencia, dice el apóstol. Cuando hablo con los no cristianos acerca de su condición espiritual, a menudo me refiero a este versículo. No conozco tu vida, pero sé una cosa. No eres justo ante los ojos de Dios. Has pecado y estás destituido de la gloria de Dios. Necesitas perdón, necesitas el Evangelio, necesitas recurrir a Jesús.
y somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos justifica gratuitamente por su gracia, no por gracia entre otras cosas, sino solo por gracia. La gracia de Dios no solo es necesaria para nuestra salvación, sino también plenamente suficiente para la salvación. Somos justificados por gracia y más nada. Gratis, gratis y gratis. Pero es gratis para nosotros. Para Dios nuestra justificación requirió el precio más alto, la vida de su amado Hijo. ¿Cuánto pagó Jesús? No pagó el 50% ni el 90%, pagó en su totalidad. No quedó nada por lo que tuviéramos que pagar algo extra. Esta es la parte más difícil de aceptar para el pecador. Es la verdad que quita nuestras manos cualquier creencia en el mérito y la creencia de que la justificación es el pago de nuestras obras. Aquí tenemos claramente la palabra gratis, gratuita. Lo único que hemos contribuido a nuestra salvación es solamente nuestro pecado, por el cual Cristo murió. Somos como mendigos a quienes el Rey viste con ropas hermosas. La justificación nos llega a través de la redención que es en Cristo. La palabra redención nos lleva al Antiguo Testamento. Se refiere a la esclavitud. Pablo dice que Jesús pagó el precio de nuestra libertad, no con oro, sino con sangre, con nuestra cuenta. No podríamos pagar la deuda que hemos contraído con Dios a través de nuestros pecados. Él nos compró, nos redimió de la esclavitud del diablo y del pecado, nos trajo a la verdadera libertad. Versículo 25. A quien Dios presentó como ofrenda por el pecado mediante su sangre, mediante la fe, para demostrar su justicia, porque la presencia de Dios había perdonado los pecados previamente cometidos. Aquí tenemos otro concepto, sacrificio expiatorio. Este es nuevamente un término del Antiguo Testamento, se refiere a sacrificios de animales ofrecidos a Dios, significa alejar la ira. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, lo que se suponía que le sucedería al pecador, le sucedía a un animal ofrecido. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, lo que significaba depositar sobre ella los pecados del pueblo. Luego el cordero era sacrificado y luego quemado en lugar del hombre pecador. Y finalmente en el humo ardiente que se elevaba hacia arriba. Todo esto simbolizaba que un pecador podía presentarse ante Dios en el cielo gracias a la ofrenda por el pecado, que simboliza la obra de Jesús. Versículo 26. Para demostrar su justicia en este tiempo presente, para que él mismo sea justo y justificador del que cree en Jesús. La gran pregunta es esta: ¿cómo puede Dios castigar el pecado y aún así salvar a los pecadores? ¿Cómo puede Dios ser a la vez justo, es decir, el que no ignora el pecado, y el justificador, es decir, el que nos declara inocentes? La justicia de Dios requería la muerte del pecador, pero su amor desea la salvación de los perdidos. La combinación de estas cosas fue posible gracias a Cristo. Al enviar a su Hijo a morir por la gente, Dios resolvió este problema aparentemente insoluble. El castigo debido al pecador se transfiere a la cuenta de Cristo, y la justicia de Cristo se transfiere a la cuenta del pecador convertido. De esta manera el hombre queda justificado. De esta manera se cumplieron las demandas de justicia de Dios. La cruz no fue un compromiso entre justicia y gracia, era una combinación perfecta de ambos. Dios ha condenado justamente el pecado, pero el castigo en su gracia no ha caído sobre nosotros. El Hijo de Dios tomó sobre sí nuestros pecados. A los no creyentes les gusta pretender que el gran dilema moral es: ¿cómo podría un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? Pero ese no es el verdadero problema. Esto ni siquiera se acerca al problema. Podría lograrlo dándoles a todos un sueldo justo. La vida en el infierno es simplemente el respeto de Dios por la vida que el hombre ha elegido. El hombre en la tierra eligió la vida sin Dios. Por eso la continuará en la eternidad. Eligió la muerte, es decir, la separación de Dios en vida. Por eso también la recibirá del otro lado. Este no es un problema teológico e intelectual, bastante simple y justo. El verdadero problema que debe resolver es cómo un Dios santo puede admitir a cualquier pecador en el cielo. Y la respuesta es la cruz. Dios podría juzgarnos a todos con justicia,
pero la buena nueva es contenida en la palabra, y Dios es justo y justificador. Dios es a la vez un juez justo y un salvador justificador. Es un juez que no baja las normas y no descuida la justicia, pero también un Padre justificador que nos perdona y nos acoge en sí mismo. La gente que va al infierno merece estar ahí. La gente que va al cielo no merece estar allí. La primera es la justicia, la segunda es la gracia. Steve Lambson. Con motivo del versículo 26 también debemos preguntar qué es la justificación. La justificación se toma de la terminología judicial. Es el acto en el que Dios reconoce a un pecador como justo, como plenamente apto para el cielo en el momento en el que el pecador se arrepiente y cree en Jesús. Esto no significa que el creyente llegue a ser libre de pecado o justo en sí mismo. Más bien Dios lo cubre con un manto de justicia. Entonces Dios nos mira a través de la prisma de la obra de Jesús y dice: Pablo es inocente. A lo que alguien dirá: pero yo conozco a Pablo y sé que peca. La respuesta de las Escrituras es esta: sí, él peca, pero este pecado le fue quitado y puesto sobre Cristo cuando sufrió en él en la cruz, y la justicia de Cristo le fue imputada a Pablo cuando se volvió a Jesús. Si confías en Jesús, Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Versículo 27. ¿Dónde entonces está tu gloria? De ningún modo. ¿Por qué orden? Andanzas, en absoluto, sino por la fe, sino por la ley de la fe. Este plan de salvación elimina toda justicia. Si fuera nuestro logro, podríamos presumir como un soldado recibiremos una condecoración por méritos excepcionales en el ámbito religioso. Si la fe fuera nuestra obra, tendríamos motivo para jactarnos de que yo creo y no vosotros. Resulta digno de que Dios me tocara y me convirtiera. Pero este pasaje nos quita de las manos cualquier motivo para jactarnos. Pavel tenía muchos motivos para estar orgulloso: origen, familia, educación, profesionalidad, pero dice que lo consideraba basura. Si entiendes el Evangelio, no recibirías ni una fracción del porcentaje del crédito por tu salvación, no porque seas humilde, sino porque comprendes que no tiene ningún mérito. Versículo 28. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La conclusión es que los hombres son justificados por la fe, no por las obras de la ley. Alguien dice: ¿qué pasa con las escrituras? ¿Son inválidos? Son importantes, pero debemos entender su lugar. No son la raíz, sino el fruto de las ramas. No somos salvos por buenas obras, sino por buenas obras, sino por la buena obra de Cristo. Eres salvo solo por la fe, por la verdadera fe, que nunca está sola. Tienes hermanos, sus nombres son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, felicidad, mansedumbre, templanza. Este es el fruto por el cual sabremos si alguien tiene fe. Y las últimas líneas, versículo del 29 al 31. ¿Es Dios solo el Dios de los judíos? ¿No son todos los gentiles? Así ocurre con los gentiles. Porque hay un solo Dios que justificará a los circuncidados por la fe y a los incircuncisos por la fe. Luego por la fe invalidamos la ley. Al contrario, establecemos la ley. Así como no hay diferencia cuando se trata de pecados, judíos y gentiles circuncidados e incircuncisos son culpables. El mismo principio se aplica a la justificación. No viene por la circuncisión, ni por el bautismo, ni por ningún otro ritual, sino por la fe en Jesús. Dios es el Dios de todos los creyentes en Jesús, independientemente de su origen y de privilegios externos como la circuncisión, el bautismo o la crianza en una familia cristiana. Enfatizar la importancia de la fe en la justificación significa que invalidamos la ley. Si la ley nos condenó, si miramos la ley, vimos nuestro propio pecado, la necesidad de conversión. Todavía necesitamos la ley después de la conversión. ¿Anulamos la ley por fe? Pablo dice: no, de nada. Nosotros establecemos la ley.
La ley sigue siendo ese espejo que nos muestra nuestra propia miseria y nuestra necesidad de un Salvador. ¿Por qué fue y es necesaria la cruz? Porque las exigencias de la ley infringida no podrían simplemente desestimarse. El Evangelio no es enemigo de la ley. Él es diferente de la ley, pero no es enemigo de la ley. La ley prueba que todos son culpables, condena a todos y no disculpa a nadie. El Evangelio muestra cómo los pecadores condenados pueden ser justificados. Es porque la ley es vinculante que el Evangelio es necesario. Si nadie fuera condenado, nadie necesitaría ser salvo. Si no existiera la ley, no necesitaríamos del Evangelio. Pero incluso después de la conversión, la ley es una expresión de la voluntad de Dios que debe ser guía de la vida para el creyente. El aspecto ceremonial de la ley nos enseña sobre la obra de Cristo, pero también tiene un aspecto pedagógico, cómo debemos acercarnos a Dios, por ejemplo, durante el culto. La ley moral nos dice en qué se deleita Dios, y el aspecto civil de la ley nos dice lo que es justo. No somos antinomianistas que abandonan la ley después de la conversión y promueven el hacer lo que quiera o una dirección indefinida del Espíritu. Amamos la ley de Dios porque apunta a Jesús y Jesús mismo la cumplió. Pero entendemos su papel. No es un jabón que borra el problema del pecador, sino un espejo que nos muestra nuestro problema. La limpieza de los pecados no está en la ley, sino en la obra de Cristo, quien nos invita a confiar en Él, a venir a Él con nuestro propio pecado y dolor por Él, y con el corazón convertido.